¿Aló? 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 Sí, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo está? Bien, usted. Resfriada. Don Gonzalo, ¿se Cuénteme. nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Así es. Sabe que es dirigida por Carabineros de Chile, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, le cuento a don Gonzalo que Fundación Niño y Patria es una entidad de derecho privado que no tiene fines de lucro y la única misión que tenemos es educar y proteger a niñas y niños vulnerados en sus derechos y en riesgo social. Don Gonzalo son niños entre los 5 y 18 años que han sido abusados sexualmente, niños huérfanos con maltrato físico y psicológico. Y nuestra misión, don Gonzalo, es poder sustituir los cuidados de la familia con profesionales que permiten su desarrollo personal. Don Gonzalo, ¿me escucha, verdad? Sí, correcto. Le cuento que el motivo de este llamado es poder pedirles una oportunidad para estos niños que solo necesitan ser protegidos. Mi soporte, don Gonzalo, nos puede ser de gran ayuda. Hay que pensar que estos niños son dañados por sus propios padres y abusados por su propia familia. Y esos niños también necesitan alimentarse y vestirse como cualquier otro niño, ¿verdad? Don Gonzalo, nosotros lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda. Esto puede ser a través de tarjetas Falabella, Presto, Almacenes París, Jumbo, tarjeta bancaria, cuenta corriente o cuenta telefónica, don Gonzalo. La ayuda que usted nos brinda es a partir del próximo mes. Yeah. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarla con mi señora y... ¿A qué hora lo puedo llamar, don Gonzalo? Dame la tardecita, bueno, como después de las 6. Después de las 6. Sí, Muy amable, don Gonzalo. cómo no. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué hay que poner? ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. Con la señora de don Gonzalo. Sí, Buenas noches, mi nombre es Nilda Bustos, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ya. No sé si don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí, mi esposo falleció ya hace ¿Cuándo? 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? ¿A lo mejor será su hijo? No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? ¿De verdad? ¿Y con quién hablé? Estoy llamando al 857-1120. Sí, ¿Ya? sí, ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? en todo el día. ¿Y no había nadie? ¿No? Pero si yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono mi viejito algún día. Señora, Es hora de ver las cosas como son. Me dijo aquel señor. ¿Qué significa eso? Le pregunté. Él me respondió mientras colocaba la película en aquel viejo proyector. Años atrás, antes de que tú nacieras, yo era un joven camarógrafo y tenía un gran deseo. ¿Cuál? Le pregunté. El señor respondió. El algún día llegar a ser un camarógrafo en Hollywood para que al ir al cine con mi familia decirles, miren familia, yo ayudé en el film de esta gran película. Sin embargo, un día un grupo de personas me estaba esperando en casa, habían ido a ofrecerme un trabajo que no podía rechazar. ¿Trabajo? ¿Qué clase de trabajo? Le pregunté al señor. El señor terminó de colocar la película, apagó la luz, encendió el proyector y continuó. Me pidieron que filmara esto. Comenzó entonces la película. De nuevo vi al inicio al montón de personas y a los científicos inyectándoles esa extraña sustancia. No sabía qué era, ya que la película estaba en blanco y negro. Le pregunté al señor, ¿qué es eso que les inyectan en el pecho? El señor me respondió, un sustituto de sangre. ¿Sustituto de sangre? Dije un poco sorprendido. Él continuó. Sí, eso se les inyectaba directo en el corazón. Ese líquido se dispersaba por todo el cuerpo, era un proceso un poco riesgoso pero daba grandes resultados en la mayoría. Yo seguí mirando la película, vi como una persona empezó a rascarse el pecho muy desesperado a medida que el pecho se le hacía negro. Entonces se empezó a retorcer mientras le salía espuma de la boca gritando de dolor, pero no paraba. Se estaba arrancando la piel y sus manos estaban llenas de sangre. Así siguió por 5 minutos hasta que, de la nada, dejó de moverse. Rápido le pregunté qué había sido eso. Te lo dije. La mayoría de los procesos eran exitosos y los que no lo eran, pues, ya acabas de ver qué pasaba.
La película se interrumpió y de repente pasó a otra escena. La misma del juego donde empezaron a pelear con los puños, duró como 20 minutos y se cortó. Pasó a la de las armas y los trajes. Pero noté algo diferente de lo que ya había visto en el juego, la cámara seguía mucho a una mujer de cabello largo y muy delgada. Después, pasó a otra escena donde a ella le inyectaban 3 veces en el pecho aquella sustancia. Ella se empezó a retorcer y a gritar de una manera horrible, al igual que el sujeto que no había soportado la inyección, pero esta vez estaba amarrada de manos y pies. Después se salta a otra escena en un cuarto con una ilustración del cuerpo humano, donde un científico les explica a los demás algo importante. Yo no entendía muy bien ya que hablaban en otro idioma. Entonces, aquella mujer que le habían inyectado 3 veces en el pecho, entró en la habitación. Pero esta vez se veía diferente, tenía unos grandes músculos que antes no tenía. De repente salió un muchacho y se fue contra el científico y empezó a discutir con él. La escena se corta, y pasa a otra ya en las batallas, donde todos ya están con sus armas. Se veía como Raiden electrocutaba al otro luchador hasta quemarlo vivo, con los cables que salían de sus manos. Kitana le cortó la cabeza a otro con su abanico y Sub-Zero simplemente le congeló el pecho a su oponente y se lo arrancó con todo y sus órganos internos. Finalmente le tocó a la mujer musculosa. Empezó la lucha y ella comenzó a golpear a su oponente. Su primer golpe fue en el hombro y, como si nada, de un solo golpe le rompió los huesos. Después le golpeó en las piernas, los brazos, el pecho, y finalmente la cabeza, hasta que el otro luchador quedó en el suelo completamente inmóvil y gritando del dolor. Al terminar la pelea ella volteó hacia la cámara y sonrió. Después salió otro luchador, su apariencia era igual a la del Scorpio del juego. Al iniciar la pelea, Scorpio sacó una especie de daga de abajo de una de sus mangas y se la arrojó a la cabeza del otro luchador. El luchador seguía moviéndose incluso con la daga clavada en la frente. Pero sus movimientos ya eran torpes. El otro luchador seguía queriendo golpear a Scorpio de manera instintiva. Pero Scorpio lo esquivaba una y otra vez, estuvo así un rato hasta que sacó otra de sus dagas de la manga. Se puso detrás de su oponente. Le tomó del pelo. Y alzando su cabeza, le rebanó el cuello de un solo corte. Era horrible y a la vez emocionante como con esa pequeña daga lo había decapitado. Después alzó la cabeza cercenada como signo de victoria y terminó la escena. Y así prosiguieron las luchas, matándose los unos a los otros hasta que solo quedaron Raiden, Scorpio, Sub-Zero, Kitana y aquella mujer musculosa. Después se saltó a la escena donde Raiden, Sub-Zero, Scorpio y Kitana estaban en el cuadrilátero listos para pelear. Pero se me hizo raro que no estuviera aquella mujer musculosa junto con ellos. La primera pelea iba a comenzar, cuando de repente se escuchó un fuerte golpe y todos los presentes voltearon hacia una puerta, incluyendo al camarógrafo. De repente la puerta se rompió y de ella salió la mujer musculosa. Se notaba muy diferente. Tenía 2 brazos extra cosidos a su cuerpo y su mirada. Era una mirada asesina. Rápido corrió hacia el cuadrilátero y tomó a Sub-Zero con sus 4 brazos, lo estiró y lo partió por la mitad como si Sub-Zero fuera de cartón. Scorpio le lanzó una de sus dagas a la cabeza pero al parecer no le hizo ningún daño. Ella se sacó la daga de la cabeza y se fue contra Scorpio y de un golpe le arrancó la cabeza. Después de eso se cortó la película. El señor encendió la luz y guardó la cinta. Yo todavía estaba en shock por lo que había visto. El señor se rió y dijo: vaya, al parecer te sorprendió más de lo que esperaba. Yo le respondí: no puedo creerlo. ¿Cómo es que todo esto pueda ser verdad? ¿Cómo usted y todos se prestaron para un proyecto tan horrible? El señor me respondió: todos estábamos por una misma causa: el dinero. A todos nos prometieron mucho dinero. Todos en esa época estábamos necesitados y cualquier oferta de trabajo era excelente. Yo le dije: aún no termino de entender todo esto, el vídeo fue muy confuso. El señor sonrió y me dijo: está bien, ¿tienes tiempo para otra historia? Yo dije: sí, claro. Él me respondió: está bien, sígueme. Salimos de la habitación y volvimos a la sala, donde una mujer nos llevó algo de té. El señor se sentó en su sofá, suspiró y empezó a narrar la historia. Todo comenzó cuando yo era un camarógrafo novato. Y como te dije, llegaron unas personas vestidas como científicos ofreciéndome un trabajo de camarógrafo en un proyecto secreto. Yo acepté, ya que en mi familia, aunque mi padre y mi madre trabajaban, no teníamos el dinero suficiente para salir adelante. Acepté el trabajo con una condición.
que les dijera a mis padres que iba a trabajar afuera del país por unos 6 meses pero que les iba a mandar el dinero que ganara. Y con esa excusa me fui a mi nuevo trabajo. Al llegar a la dirección donde me citaron me encontré con otros 2 jóvenes de mi edad que se les había contratado para lo mismo. Llegaron los científicos en una camioneta negra, nos vendaron los ojos y nos subieron a la camioneta. El viaje fue de más o menos unas 4 horas. En ese viaje uno de los científicos nos dijo que había una regla que no debíamos romper: no andar de curiosos. Nos dijo que a todos se nos iba a explicar al pie de la letra lo que íbamos a estar grabando, pero que había ciertas cosas que nosotros no teníamos que saber, así que jamás debíamos meternos en cosas que no eran de nuestra incumbencia. Al bajar de la camioneta, solo vimos un desierto enorme a nuestro alrededor. Los científicos siguieron caminando hasta llegar a un punto donde había una escotilla escondida, la abrieron y todos entramos. Al entrar vi a un montón de científicos yendo de un lugar hacia otro con mucha prisa. El científico que nos había recogido nos pidió que sacáramos las cámaras, cada quien llevaba la suya, y nos dijo: ustedes serán espectadores y a la vez camarógrafos de un evento que tal vez revolucione la vida como la conocemos. Sacó un pequeño tubo de ensayo con un líquido rojo dentro y nos dijo: síganme. Entramos en un cuarto rojo y vimos cómo los científicos inyectaban eso en el pecho de algunas personas. Le pregunté al científico qué es eso, y me respondió: llámalo un sustituto de sangre. Le pregunté para qué servía, él me sonrió y me dijo: pronto lo sabrán. Yo seguía grabando cuando 3 personas empezaron a convulsionarse y el pecho se les empezó a oscurecer a medida que les salía espuma de la boca. Tras pocos segundos de estar gritando de desesperación, los 3 murieron. Yo apagué la cámara cuando los vi, iba a ayudar a uno de ellos pero el científico me tomó del hombro y movió su cabeza en señal de no lo hagas. Yo dije: pero es que el señor... ¿recuerdas lo que les dije? Respeta esa regla por favor. Volteé con aquel señor y vi con espanto cómo era que el pecho negro se empezó a carcomer, la carne parecía pudrirse a una gran velocidad hasta dejar un enorme agujero donde estaba el pecho. El científico miró con una cara de decepción al cadáver y dijo: al parecer no fue lo suficientemente fuerte para soportar la evolución. Pasaron 3 días y de todas las personas que fueron inyectadas en el pecho más de la mitad murió de la misma forma. En esos 3 días fui conociendo a los que estábamos ahí. Conocí a Robert, a Julian y a Julia, o como tú los conoces, Raiden, Sub-Zero y Kitana. También había un hombre que conocí muy poco. Nunca me dijo su nombre verdadero pero tú lo conoces como Scorpio. Solo vi su cara una vez antes de que le inyectaran la sustancia porque después de eso siempre llevaba cubierto su rostro. También conocí a la maravillosa Marisa, aunque tú la debes de conocer por otro nombre. Al decir esto su rostro entristeció un poco. Todos estaban necesitados de algo. Robert y Julian necesitaban dinero para sacar su negocio adelante. Julia quería vivir una gran vida sin preocupaciones. Scorpio jamás dijo una palabra después de que cubrió su rostro. Y Marisa, ella necesitaba dinero para los varios medicamentos y operaciones que su padre necesitaba ya que estaba muy enfermo. Fui conociéndola poco a poco sin descuidar mi trabajo. Cada semana les enviaban dinero a todos nuestros familiares, y a los de aquellos que murieron les mandaron suficiente dinero para sobrevivir unos cuantos meses. Llegó un día que a los 3 nos pidieron grabar una pelea y nos pusieron a grabar un cuadrilátero desde diferentes ángulos. La grabación duró exactamente 3 horas, ya todos estábamos exhaustos y separaron a los luchadores porque estaban cubiertos de sangre, con pocos dientes y muchos moretones, pero a pesar de estar en un terrible estado seguían moviéndose como si nada. Una semana después de eso hubo un anuncio. Los peleadores podrían usar armas pero tendrían que fabricarlas ellos. A Marisa ya no la ponían a pelear, a cada rato la tenían en un laboratorio haciéndole exámenes y estudios. Un día le pregunté qué era lo que pasaba, porque siempre la llevaban al laboratorio. A lo que ella me respondió que era porque a ella ya le han inyectado 2 veces el sustituto de sangre, pero no había tenido resultados ni negativos ni positivos sobre su cuerpo. Días después Julian, Robert y Julia tenían ya sus armas y además hicieron unos trajes sorprendentes. Era impresionante el ingenio y empeño que habían puesto en ellas.
Robert se puso una batería de alto voltaje en la espalda con 2 cables que iban a sus muñecas. Julian se puso un contenedor con un líquido extraño muy frío con 2 tubos que iban a sus manos. Julia le puso cuchillos de cocina bien afilados a 2 grandes abanicos que ella fabricó. Todos estaban listos para pelear. En eso el científico nos llamó para grabar algo importante y fuimos a un cuarto. Vi a Marisa acostada en una mesa de exploración sujeta de manos y pies, rápido me exalté y el científico me volvió a tomar por el hombro para recordarme la regla de no entrometerme. Así que no tuve otra opción que grabarla. Esta vez le habían inyectado 3 dosis de la misma sustancia. Tras 5 minutos Marisa empezó a reaccionar. Se empezó a convulsionar y a tratar de liberarse. Traté de ir con ella pero el científico llamó a unos guardias para que me sacaran del laboratorio. A partir de ese momento empecé a odiar a aquel hombre. Al día siguiente nos citaron a los 3 camarógrafos a una sala de juntas. En la reunión los científicos estaban explicando algo en alemán o ruso, no lo sé, pero uno de mis compañeros nos lo tradujo al final. Varios parecían discutir los peligros de la sustancia en algunas personas y cómo remediarlos. Uno de ellos se levantó y les dijo que no alteraran el líquido ya que él aún estaba experimentando con él. Todos los demás le preguntaron en qué y en eso se levantó y les mostró una imagen del cuerpo humano, les dijo que la mayoría de los sujetos de prueba mostraron no resistir el líquido debido a su ADN tan débil. Solo pocos soportaron el poderoso efecto del líquido que los llevaba a la siguiente evolución. Eso nos hace pensar que la humanidad realmente no está lista para evolucionar, pero ese no es el punto. Lo más sorprendente es que hay una persona que pudo soportar 5 ingresos de este líquido en su sistema sin alguna clase de reacción. En eso hizo una seña hacia un guardia que vigilaba una puerta y entró Marisa, pero ella ya había cambiado, pasó de ser delgada a tener músculos muy desarrollados. El científico dijo que ella pudo soportar 5 dosis y que el único precio que tuvo que pagar fue su memoria. En cuanto oí eso me fui en contra de aquel científico aunque varios intentaron detenerme. Pero aún así le grité lo horrible que era al hacerle eso a Marisa. Seguí con mi trabajo después de eso pero odiaba tanto al científico al grado que quería matarlo. Pero mi familia también era importante, y me gustara o no tenía que continuar con ello. 15 días después de eso me enteré de que el padre de Marisa había muerto porque no recibió el dinero para su operación. Después de eso, pusieron a combatir a Marisa y ya viste de lo que fue capaz, dejó a ese pobre hombre con todos los huesos hechos polvo. Pero me alegré al ver que muy en el fondo de ese ser musculoso aún quedaba algo de la dulce Marisa cuando al verme, me sonrió. De todos los combates, el de Scorpio fue el más interesante y el más horrible que vi. Robert es quien yo pienso fue más ingenioso, pero el más despiadado fue Julian. El arrancarle el pecho congelado cuando aún estaba vivo. Pero bueno, ya casi llegábamos al final de este horrible experimento. Esa noche todos los que quedábamos celebramos, incluso aunque ya sabían que solo uno de ellos saldría vivo. Quizás por eso brindaron con un grito muy alegre. Que gane el mejor. Yo decidí retirarme a dormir temprano, aún estaba atónito por lo de Marisa. Iba de camino a mi habitación cuando vi una puerta entreabierta y una luz que salía de ella, quise ver qué era y fue cuando vi a Scorpio quitarse su máscara. Vi horrorizado como la mitad de su cara estaba negra y la otra estaba carcomida, hasta se veían sus huesos. Al ver eso me dio una mezcla de asco y horror y me fui de ahí. Scorpio vio que estaba espiando y me siguió, al alcanzarme me tomó por el cuello, me levantó y me dijo, ¿qué haces tú aquí? Con el poco aliento que me quedaba porque Scorpio tenía una mano muy fuerte, le dije, ¿no sabía que tú también sufriste el efecto del líquido? ¿Ellos lo saben? Scorpio me bajó y se fue a poner de nuevo su máscara. Sí, ellos lo saben y les parece sorprendente que el efecto no me ha matado. Yo un poco extrañado le pregunté, ¿y cuál es exactamente el efecto del líquido? Él me responde, si tu ADN no es lo suficientemente fuerte tu piel entra en un estado de descomposición rápida, generalmente comienza alrededor del corazón y mueres envenenado. Quedé horrorizado y le dije, ¿cómo es posible que les hayan dejado inyectarles esto sabiendo las consecuencias? Él me responde, por la misma razón por la que tú también estás participando de esto, por dinero.
Yo enojado le grité: yo no estoy participando en esto. Yo no le he inyectado esa asquerosa sustancia, ni he obligado a nadie a pelear a muerte. Él me responde: pero has estado grabando esta abominación sin tratar de evitarlo. Tan solo te dedicas a grabar todo esto y a guardar silencio, eso te hace culpable al igual que los demás. Era duro pero era cierto, Scorpio tenía razón. Yo ya era participante en esta abominación. Entonces también era culpable de que Marisa se hubiera convertido en lo que es ahora. Al día siguiente era la batalla final para determinar quién era el más fuerte, por lo que todos los participantes subieron al cuadrilátero, pero Marisa no aparecía por ningún lado. En eso se oyó un horrible golpe y rápido todos volteamos para ver qué era y enfocamos la cámara hacia una puerta de metal. Esta fue destruida y todos pensamos que fue por una granada. Estuvimos grabando como por 20 segundos y no se veía más que polvo que no nos dejaba ver nada. Cuando se dispersó ahí estaba Marisa, pero ya no era ella, ya no había ni un solo rastro de su humanidad. La habían convertido en un monstruo. Bueno, ¿para qué te explico si ya viste lo que pasó después? Al oír eso me quedé sin palabras. El señor estaba a punto de llorar, así que le pregunté: ¿cómo que un monstruo? Él prosiguió: ella ya no tenía memoria ni voluntad propia por las múltiples dosis, y como a un animal cualquiera empezaron a experimentar con ella. Le aplicaron otras 5 dosis y le agregaron los brazos extra como SWAT. Yo pregunté: ¿cuántos se salvaron? El señor me responde: otro camarógrafo y yo logramos salir a tiempo, el tercero fue despedazado por ella. Algunos de los científicos lograron salvarse, incluyendo al que tanto odio que parecía ser el líder, el que inició todo este proyecto. En cuanto todo esto terminó y volvimos a nuestras casas, él nos exigió jamás revelar lo que pasó ahí o de lo contrario nosotros seríamos los siguientes participantes. Para asegurarlo nos pagaron por nuestro silencio con una gran suma de dinero. ¿Y entonces cómo pasó de ser una horrible historia y un cruel experimento a un videojuego? Le pregunté. Él me respondió: mi compañero camarógrafo decidió ser más rico y vendió el experimento como una idea para un juego, pero eso le costó muy caro. Un poco asustado le dije: ¿entonces significa que usted? Él me respondió muy tranquilo: quizás demasiado. No lo sé, pero me gustaría que si yo no estoy te hicieras cargo de todo esto, incluyéndola a ella. ¿Me lo prometes? ¿Ella? Pregunté un poco sorprendido. Sí, ella. Anda, ven y ayúdame. Me pidió que arrastrara un librero que había en la pared, liberando una puerta oculta por la cual entramos a un sótano. El señor prendió una luz y me sorprendí mucho con lo que vi. Frente a mí estaba ella, encadenada a la pared con sus 4 brazos y sus grandes músculos. Al verme ella enfureció y se fue contra mí, pero afortunadamente las cadenas la detuvieron. El señor le habló: Marisa, ten algo de cordialidad con él, es un invitado mío. Marisa se calmó, el señor se acercó y le dio un beso en la frente y le dijo: buena niña. Desde que comencé a ver el vídeo no había pensado a qué se refería el señor cuando me dijo que yo la conocía por otro nombre, solo hasta que la tuve frente a mí lo recordé y lo murmuré. Shibai. Mis piernas se hicieron débiles, ya eran demasiadas sorpresas en este día y me desmayé. Desperté en una cama ajena, estaba amaneciendo. ¿Cómo había llegado ahí y dónde estaba? Por un momento no lo supe, pero rápido me acordé y me dije: mis padres me matarán. El señor entró en ese momento y me dijo: no te apures, les dije a tus padres que estabas en casa de uno de tus compañeros y que te quedaste dormido. ¿Y le creyeron que era el padre de uno de mis compañeros? Le pregunté. Él sonrió y dijo: sí. ¿Pero cómo supo el teléfono de mi casa? Él sacó mi celular de su bolsillo y me lo arrojó. Lo tomé y me quedé en silencio e inmóvil como por 5 minutos. Aún no puedo creerlo, le dije. ¿Creer qué? Me respondió. Todo el pasado de este horrible juego. Al principio pensé que era solo la invención de una retorcida mente, pero no, esto es más que eso. El señor me dijo: lo sé, por eso te pido este favor. Cuida de todos, especialmente de ella, a pesar de todo no quisiera que ella sufra lo mismo que yo. Ella ya ha sufrido demasiado. De repente me llegó otra duda. ¿Y cómo la trajo hasta aquí? Él sonrió y me dijo: después del incidente, casi todos los guardias habían huido y solo algunos científicos permanecieron ahí. Así que entré de nuevo al laboratorio.
Todo estaba destrozado y varios científicos tenían a Marisa encadenada. Le iban a hacer más experimentos, pero yo pude liberarla a escondidas y la traje aquí. Ella se mostraba amable conmigo y digamos que la domestiqué para que fuera una niña buena. Entonces usted ha estado viviendo aquí con ella desde que se fue del laboratorio, le pregunté. Él dijo. Exacto, fingí mi suicidio y cambié mi nombre. Y con el dinero que me habían dado por mi silencio he estado viviendo muy bien. Le pedí ver a Marisa otra vez. Se borró la sonrisa de su rostro y regresamos con ella, esta vez al verme en lugar de tratar de atacarme me sonrió. El señor se acercó a Marisa, le dio un beso en la frente y me dijo, ella puede comer con cubiertos, le gusta el té de manzanilla, sus clases de literatura empiezan a las 6 de la tarde y de vez en cuando le gusta escuchar música clásica mientras lee un libro. Vi que una lágrima empezó a recorrer la mejilla del señor y me dijo, ¿sabes? La segunda vez que llegaste pensé que ibas a ser como los demás, un gracias y listo. Pero gracias a ti ya por fin estoy en paz. Por fin este secreto que me estuvo atormentando todo este tiempo llegó a su fin y por eso, muchas gracias. El señor sacó una pistola, yo me asusté mucho y me dijo, ahora podré descansar en paz. Traté de detenerlo mientras le decía que no lo hiciera, pero él metió el cañón de la pistola en su boca y disparó, llenando la pared y mi rostro con su sangre. El disparo sonó por toda la casa y el personal corrió hacia el cuarto. Vieron al señor tirado en el piso con la pistola aún caliente en sus manos. Algunas comenzaron a llorar horrorizadas. Todos cerraron los ojos por 5 minutos y se llevaron el cuerpo del señor. Lo enterraron en el jardín y yo quedé como su heredero, con una gran fortuna pero también con una gran responsabilidad. Si escribo esto no es para que me crean sino para que sepan que los grandes secretos a veces son demasiado perturbadores y pueden atormentarte de por vida. Yo supe uno que no quería saber y ahora estoy en esta riesgosa posición. Ya casi es hora de alimentar a Marisa así que me voy. Verdad MC 293. Al leer esto dije, wow, este creepypasta es el mejor que he leído en toda mi maldita vida. Está muy bueno en verdad, ojalá mis amigos lo puedan leer. Al día siguiente les comenté a mis amigos y compañeros acerca de la historia y a varios de ellos les gustó y querían leerla completa, así que les pasé la dirección para que la leyeran saliendo del colegio. Todo era genial, lamentablemente eso no duró mucho ya que al día siguiente mis compañeros me comenzaron a llamar mentirosa, me dijeron que habían entrado en la página que les pasé y no había nada de historia, así que entré para ver de qué hablaban. A la semana de que el usuario había publicado esa historia en aquel foro, su post fue borrado y reemplazado por otro que decía: ja, 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 espero que les haya gustado mucho esa creepypasta pero mejor la quitaré para editarla, esperen una nueva creepypasta pronto. Verdad MC 293. Al día siguiente, el post seguía igual pero la cuenta fue borrada. Cuando leí eso le mandé un mensaje al administrador del foro pidiéndole por favor la historia y en los comentarios puse mi dirección de email, pidiendo que si alguien había alcanzado a copiar la historia inédita, por favor me la enviara. Por suerte había guardado la dirección IP del usuario y decidí pedirle a un amigo que me ayudara a rastrearlo. Tardó una semana pero al fin lo logró. La dirección IP correspondía a una ciudad que estaba a 1 hora de donde yo vivo. ¡Qué suerte!, me dije. Pero lamentablemente no pude saber la dirección exacta de su casa. Aún así no me rendiría, esa creepypasta era la mejor que había leído y quería pedirla prestada para mostrársela a mis amigos y demostrar que no era una mentirosa. Decidí ir a buscar al usuario, había pedido permiso a mi mamá para visitar a un amigo de esa ciudad, y había programado mi salida para ese fin de semana. Para mi suerte otro usuario había guardado la historia y me lo envió a media semana, así que ya no había necesidad de buscarlo, pero ya que estaba tan cerca, ¿por qué no aprovechar la vuelta? Pero el viernes pasó algo raro que hizo que mi mamá cambiara de parecer. En esa misma ciudad un joven había desaparecido sin dejar rastro, y mi mamá muy preocupada me prohibió viajar ahí. Me desanimé un poco pero era comprensible. Al día siguiente hubo otra noticia de ahí. Una casa de las cercanías de ese pueblo estalló en llamas y los bomberos estaban tratando de apagar el incendio. 1 hora después salió una noticia de último minuto. En el incendio se habían encontrado 2 cuerpos calcinados, pertenecientes a una mujer adulta cuya identidad era desconocida, y el cuerpo de un joven que al parecer pertenecía al joven desaparecido.
El reportero del lugar también mencionaba que al parecer, el cuerpo de la mujer tenía 4 brazos, hecho que tiene confundidos a los científicos y que los forenses aún seguían investigando. Durante el día los noticieros estuvieron hablando de la mujer de 4 brazos junto al cuerpo del joven desaparecido, era lo único que se escuchaba en la televisión y en la radio. Sin embargo, en la noche todos los noticieros, incluyendo los del radio, se disculparon por la falsa nota. Al parecer los 2 brazos extra eran realmente un perro y un gato que habían sido quemados, el cuerpo de la mujer había sido identificado como el perteneciente a una joven conocida por quemar animales y hacer rituales satánicos. Según eso, ellos estaban tratando de quemar un perro y un gato y la situación se les fue de las manos y murieron. Al oír esa noticia me dije, ¡qué estupidez! Noté que los reporteros se veían algo nerviosos al decir esa noticia. Todo era demasiado raro. Primero el post, la cuenta eliminada y ahora el noticiero retractándose con esa nota estúpida. Nada de esto tenía sentido. Y ahora se habrán de preguntar, ¿por qué escribo esto como parte de la historia de Mortal Kombat? Pues digamos que le creo al usuario. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque me llegó un lindo correo de parte del usuario que había sido eliminado que decía: bienvenida al juego, me da mucha emoción y a la vez algo de miedo. Tan solo te pido algo. Si en la próxima entrega de Mortal Kombat sale un nuevo personaje, por favor escógelo, estaría muy feliz de que me seleccionen. Post publicado 13 de noviembre del 2011. Game Girl.